¿Alguna vez has sentido como si alguien que ya se fue todavía intentara comunicarse contigo? Esa presencia sutil en el ambiente, un escalofrío repentino sin explicación, un sueño tan vívido que parece más real que la propia vida. No, eso no es solo nostalgia, puede ser una señal, un llamado silencioso que viene de alguien del otro lado que todavía necesita algo, tal vez una oración, tal vez solo ser recordado con cariño. Es como si el tiempo se detuviera por un instante para permitir esa conexión entre mundos, una brecha donde lo espiritual se acerca a lo terrenal. Muchas personas ignoran estas señales, pensando que son coincidencias o trucos de la mente. Pero el Padre Pío, conocido por los estigmas y por su profunda intimidad con lo sobrenatural, sabía que esos momentos son en realidad oportunidades sagradas. Él entendía que, a veces, las almas que ya partieron todavía tienen necesidades que solo nosotros, aquí, podemos satisfacer. Y que a través de la oración, la fe y actos sencillos, podemos ayudarlas a alcanzar la luz definitiva. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque la revelación más importante, el verdadero motivo detrás de esas señales que quizás estés recibiendo, solo será revelado en los últimos momentos. Vas a entender qué hacer y, aún más, por qué tú fuiste elegido para recibir esta misión. Si este tema ya ha tocado tu corazón de alguna manera, aprovecha este momento y deja tu like. Eso ayuda muchísimo a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos que pueden transformar tu manera de ver lo espiritual. Y si te dijera que, justo ahora, en este preciso instante en que me escuchas, las almas de aquellos que tanto amaste y que ya partieron podrían estar esperando algo que venga directamente de ti? Algo que no es simbólico, ni simplemente emocional, sino un acto con verdadero poder espiritual. Algo capaz de aliviar dolores invisibles, ofrecer paz duradera e incluso guiar esas almas hacia una liberación definitiva. Ese gesto, sencillo para nosotros aquí, puede significar un renacimiento en el plano espiritual. Según los relatos profundos del Padre Pío, cuando se ofrece una misa por un alma fallecida, lo que ocurre no puede describirse con palabras comunes. Él decía que el mundo espiritual se mueve de forma intensa y concreta. El velo que separa esta vida de la siguiente se vuelve tan fino que la intervención divina se manifiesta de manera directa. Quien parte siente ese impacto como un bálsamo, un abrazo de misericordia que viene desde lo alto. Y no se trata solo de una tradición católica o de una costumbre heredada. El Padre Pío, con sus dones espirituales singulares, lo afirmó con claridad. Esto es real, es transformador y sucede de verdad. Durante sus oraciones, él veía lo que nadie más podía ver. No hablaba basándose en teorías ni en libros, contaba lo que sus propios ojos, marcados por la presencia de los estigmas, habían presenciado. Cuando se celebra una misa con la intención dirigida a un alma que ha partido, se inicia un verdadero acontecimiento espiritual. Un evento de proporciones cósmicas que repercute tanto en este mundo como en el eterno. Es como si las puertas del cielo se abrieran un poco más, permitiendo que la gracia de Dios irrumpa en lugares donde antes reinaba la oscuridad. Y si alguna vez te encontraste preguntándote si tus oraciones realmente llegan a aquellos que ya se han ido, si alguna vez dudaste de que tus gestos de fe puedan realmente tocar la realidad del más allá, entonces lo que estoy a punto de revelarte cambiará tu manera de entender la conexión entre los vivos y los que ya partieron. Compartir este mensaje puede lograr algo poderoso. Reavivar en tu corazón una esperanza viva y un profundo sentido de propósito. Porque, al contrario de lo que muchos piensan, el lazo que nos une con quienes amamos no termina con su partida física. El último suspiro de un ser querido no es el final. Es apenas una transformación en la forma de esa conexión. Se vuelve más sutil, más espiritual, más misteriosa, pero increíblemente real.
Antes de avanzar en esta revelación que puede transformar tu forma de ver la vida después de la muerte, quiero hacerte una invitación. Si crees en la fuerza de la intercesión del Padre Pío, deja ahora mismo en los comentarios la frase: Padre Pío, reza por mis seres queridos que han partido. Escríbelo con fe. Tus palabras no serán solo un gesto simbólico, tienen el poder de tocar corazones, de esparcir este mensaje a más personas, por encima de todo, de abrir puertas espirituales en tu propia vida. Esto será como dar el primer paso hacia ese universo invisible que se revela poco a poco, a quienes eligen creer. Padre Pío una vez afirmó algo tan impactante que pone la piel de gallina: si comprendiéramos de verdad lo que sucede durante la Santa Misa, moriríamos, no de miedo, sino de una alegría tan intensa que nuestro corazón no lo soportaría. Piensa bien en eso. Esta frase, dicha por un santo que vivió milagros y visiones místicas, cobra un significado aún más profundo cuando entendemos lo que ocurre durante una misa ofrecida por un alma fallecida. De acuerdo con lo que han revelado santos y místicos a lo largo de los siglos, lo que sucede durante la Eucaristía es algo que escapa completamente a nuestra comprensión humana. Las almas que están en el purgatorio, en estado de purificación, no solo reciben ayuda, pueden ser completamente liberadas. Imagina esto: en el momento exacto en que la misa es ofrecida por ellas, una luz divina las envuelve, las transforma y las conduce hasta la presencia de Dios. Es como si el cielo descendiera sobre ellas, y todo el dolor se convirtiera en gloria. Un instante sagrado, donde el tiempo se dobla y la eternidad toca el corazón de quien aún espera por redención. Durante la celebración de la Santa Misa, Padre Pío frecuentemente presenciaba algo que pocos siquiera imaginan que sea posible. Él veía almas acercándose silenciosamente del altar, como si esperaran un momento de liberación. Sus rostros, marcados por el dolor, llevaban al mismo tiempo una chispa de esperanza, como quienes saben que están a punto de ser tocados por algo divino. Pero lo más impresionante no era solo lo que él veía, era el hecho de que no hablaba de esas experiencias como conceptos abstractos o solo doctrina de la fe. Hablaba como quien estuvo allí, como quien realmente presenció con sus propios ojos. Su visión espiritual, un don que recibió junto con las llagas visibles de Cristo, le permitía ver lo que para la mayoría de nosotros sigue oculto. Durante la misa, en momentos que parecían comunes para los que estaban a su alrededor, Padre Pío se sumergía en dimensiones que superaban lo visible. Aquellos que convivían con él notaban con frecuencia cómo, en ciertos momentos, desviaba la mirada hacia una esquina de la iglesia, fijando su atención en un punto aparentemente vacío. Pero algo sucedía allí. Su expresión cambiaba, a veces mostrando una compasión profunda, otras irradiando una alegría serena, o a veces mostrando un asombro casi infantil, como quien contempla un milagro sucediendo ante sí. Una vez, uno de sus asistentes, curioso por estos cambios repentinos, decidió preguntarle qué estaba sucediendo. La respuesta que recibió fue simple, pero de una profundidad indescriptible: vi a mi padre. Lo dijo con la naturalidad de quien narra un reencuentro esperado. Él vino a agradecerme por la misa que había ofrecido por su alma. Y me dijo que, gracias a esa celebración, su tiempo en el purgatorio había llegado a su fin. Ahora estaba entrando al cielo. Intenta imaginar ese momento. Un hijo sacerdote ve a su propio padre, no en un sueño, sino allí, frente al altar, no viniendo a pedir ayuda, sino para expresar gratitud. Gratitud por un regalo espiritual que lo liberó del dolor y lo condujo a la luz eterna. Este relato no es solo emocionante, es un testimonio poderoso de cómo la fe, unida a la intercesión y al sacrificio de la Santa Misa, puede abrir las puertas del cielo para aquellos que amamos. Esta no fue una visión aislada, ni un simple momento místico pasajero. Ahora, cierra los ojos por un instante, imagina, con el corazón abierto, lo que Padre Pío pudo contemplar durante una consagración singular. En medio del silencio reverente de la celebración,
3 figuras translúcidas comenzaron a emerger lentamente del frío suelo de piedra de la iglesia. Sus siluetas, envueltas por una luz dorada pulsante, vibraban con cada palabra sagrada pronunciada en el altar. Era como si cada oración, cada gesto litúrgico, desatara una ola de luz viva y transformadora. A medida que el cáliz sagrado se alzaba en las manos del sacerdote, ese brillo, que antes era suave y casi tímido, explotó en una danza centelleante de tonos plateados y dorados, llenando el ambiente con una atmósfera casi celestial. El aire de la iglesia, impregnado con un delicado perfume de rosas, señal recurrente de la presencia espiritual en muchas experiencias místicas, se volvía más denso, más lleno, como si el cielo estuviera presionando su presencia sobre la tierra. Y, en el fondo, un sonido, casi imperceptible para los oídos comunes, pero claro para los frailes más sensibles. Cánticos distantes, coros etéreos entonados por voces que parecían no pertenecer a este mundo. La luz se volvía tan intensa que Padre Pío tuvo que cubrirse los ojos con las manos. Tal era la intensidad de esa presencia divina. Y entonces, algo absolutamente extraordinario sucedió. Un ángel, no un símbolo, sino una presencia viva, cuyas alas parecían tejidas con la propia esencia de la luz celestial, descendió con una suavidad impresionante. Extendió sus manos hacia las 3 almas que esperaban y, con un gesto de ternura y autoridad, las guió hacia lo alto, atravesando lo que parecía ser un pasaje hecho de pura luz, una puerta que se abría directamente al paraíso. Si estuvieras allí al lado de Padre Pío, en el preciso momento en que esto sucedió, no habrías visto nada con los ojos comunes. El altar parecería como cualquier otro, los rituales parecerían comunes para quien no ve más allá del velo. Pero bastaría mirar al rostro del santo. Sus lágrimas, que deslizaban silenciosas por sus mejillas, hablaban sin palabras. Algo profundamente sobrenatural estaba sucediendo allí, en ese espacio consagrado. Según Padre Pío, las almas que aún aguardan en el purgatorio se acercan al altar durante la misa. Vienen en silencio, llenas de expectación y sed de redención. Rodean al sacerdote como quien espera, con humildad y esperanza, la misericordia que puede venir desde lo alto. Las almas del purgatorio, según Padre Pío, se comportan como viajeros sedientos que llegan a un oasis después de una larga y extenuante jornada bajo el sol abrasador del desierto. No tienen prisa, tienen sed. Y cada Santa Misa, para esas almas afligidas, es como una lluvia suave que refresca y alivia el calor ardiente del fuego purificador que las envuelve. Pero para Padre Pío, la misa nunca fue solo un momento de oración colectiva. Para él, cada celebración era el propio Cristo, vivo, presente, actuando, ofreciéndose nuevamente por amor a esas almas. El Cordero de Dios, una vez más en el altar, aplicando sus méritos infinitos directamente a las necesidades más íntimas de aquellos que esperan la liberación. Ofrecer una misa por alguien que ya partió no es solo un gesto de devoción o una práctica simbólica. Para Padre Pío, esto era una realidad viva, comprobada por sus experiencias místicas y confirmada por innumerables testimonios de personas que buscaron su ayuda a lo largo de los años. Estas historias, preservadas con cariño por aquellos que convivieron con él, nos revelan los efectos extraordinarios de este acto de amor e intercesión, y nos invitan a participar en algo mucho más grande de lo que podemos comprender con los sentidos. Entre estos relatos marcantes está el de María, una mujer que llevaba en su corazón el dolor inmenso de haber perdido a su esposo en un accidente repentino y devastador. Incapaz de encontrar paz, cruzó el océano rumbo a Italia, impulsada por un deseo inexplicable de confesarse con Padre Pío. Cuando llegó ante el santo, ni siquiera podía pronunciar palabras, tan grande era la angustia y el peso en su alma. Pero no necesitaba decir nada. Padre Pío la miró con esa mirada profunda y amorosa que tantos describían como capaz de leer el alma. Y entonces, dijo algo que la dejó en shock. Su esposo necesitaba purificación. Pero las 7 misas que ofreció por él lo ayudaron profundamente. Él está casi preparado para entrar en la gloria de Dios. Ofrezca 3 misas más, y recibirá una señal.
María regresó a su país con el corazón acelerado, entre la esperanza y el asombro. Con fe, siguió al pie de la letra las instrucciones del santo y encargó 3 misas más por el alma de su esposo. Y fue después de la última celebración que ocurrió lo inesperado. Un perfume de rosas, intenso, celestial, inconfundible, llenó su casa de la nada. Junto con el aroma, una paz tan profunda invadió el ambiente que ella rompió en llanto. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. En ese instante, María supo, sin que nadie se lo dijera, que su esposo había sido acogido en la luz de Dios. La promesa se había cumplido. La misa había hecho lo que solo el cielo puede explicar. Y esa no fue la única vez que la intercesión espiritual se manifestó con tanta claridad. Otro testimonio inolvidable es el de Antonio, un hombre atormentado por sueños constantes con su madre. En sus visiones nocturnas, la veía en un lugar oscuro, frío, casi asfixiante, y ella lo miraba con ojos llenos de dolor y silencio. Aquellos sueños lo persiguieron durante meses, hasta que decidió buscar orientación espiritual. Poco sabía que estaba a punto de iniciar un camino de transformación que revelaría el poder oculto de nuestras acciones en este mundo, incluso para aquellos que ya han cruzado al otro lado. Antonio, angustiado por sus sueños, finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse con el Padre Pío. La conversación que siguió confirmó sus peores temores. Ella está en el purgatorio y necesita muchas misas, dijo el santo, con la seriedad y la claridad de quien conoce profundamente el mundo espiritual. Pero lejos de derrumbarse por la revelación, Antonio sintió que una fuerza renovada lo impulsaba. El amor por su madre lo motivó a actuar con fe y determinación. Sin dudar, organizó una novena de misas, un sacrificio que exigiría gran devoción de su parte, pero que sabía que era la clave para liberar el alma de su madre. Después de la última misa, Antonio tuvo un sueño que transformaría su vida. La vio, radiante y llena de luz, caminando por un jardín resplandeciente, vestida de blanco, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Al compartir ese sueño con el Padre Pío, el santo sonrió con una expresión serena y dijo: «Lo sé, la vi ayer durante la misa. Estaba entre los ángeles». Aquella visión, cargada de significados profundos, fue una confirmación más del poder de la misa y de la intercesión divina. Este tipo de experiencia no era algo aislado en la vida del Padre Pío. Constantemente guiaba a quienes se le acercaban, llenos de dudas y ansiedades, en busca de respuestas sobre sueños extraños, sentimientos inexplicables y pensamientos persistentes acerca de seres queridos fallecidos. Entre esas historias, una que destaca es la de Isabella, una joven que había perdido a su hermano en la guerra. Durante meses, sintió su presencia de forma constante, especialmente por las noches, como si él intentara decirle algo. Sus sueños eran vívidos e intensos, y aquella sensación de cercanía no le daba descanso. Desesperada, Isabella acudió al Padre Pío. El santo, con su característica serenidad, reveló la verdad que ella tanto temía: tu hermano necesita 12 misas. Su sufrimiento es grande, pero la misericordia de Dios es aún mayor. Con el corazón lleno de amor y fe, Isabella organizó las misas tal como se le había indicado. Cuando llegó el último día de las 12 misas, Isabella tuvo un sueño que finalmente trajo paz a su alma. Su hermano se le apareció, radiante de luz y serenidad, y con una voz llena de gratitud le dijo: «Ahora soy libre, gracias». Al día siguiente, la sensación perturbadora de su presencia desapareció por completo. Isabella sintió que algo había cambiado, no solo en el mundo espiritual, sino también dentro de ella. Y ese peso que la acompañaba desde hacía tanto tiempo fue finalmente aliviado. Pero la historia no termina ahí. Tal vez el testimonio más conmovedor haya sido el de Francesco, un sacerdote que tuvo el honor de estudiar y convivir con el Padre Pío. Él,
Más que muchos, tenía plena conciencia de la profundidad de lo que ocurría cuando las misas eran ofrecidas con fe y devoción. Lo que vivió y aprendió al lado del Padre Pío lo transformó para siempre, y contrario a lo que muchos piensan, no era solo un santo que realizaba milagros, era un faro de luz, guiando almas perdidas a través de la oscuridad con la gracia divina. Una vez, durante una misa, Francesco, uno de los asistentes más cercanos al Padre Pío, notó algo profundo y conmovedor. Vio lágrimas silenciosas deslizarse por el rostro del santo mientras celebraba la consagración. Aquella escena, aparentemente sencilla, estaba cargada de un significado inmenso. Más tarde, cuando le preguntaron la razón de su emoción, el Padre Pío respondió con serenidad, pero con una sabiduría profunda: vi almas siendo transformadas. Eran como metal en el horno, brillando cada vez más con cada oración, hasta convertirse en pura luz. Ele fez uma pausa e, com uma suavidade tocante, completou: uma delas era sua avó, pela qual você me pediu para rezar. Ese momento revela algo mucho más profundo que un simple gesto de piedad o emoción. Lo que el Padre Pío vivía era una realidad espiritual que trasciende la comprensión humana. No se trata de coincidencias ni de fantasías emocionales, son manifestaciones de un patrón espiritual profundo, confirmado por las visiones y experiencias que el propio Padre Pío presenció a lo largo de su vida. Él enseñaba repetidamente que la misa no es solo una obligación religiosa o un rito simbólico. Es la intercesión más poderosa que podemos ofrecer por aquellos que ya han partido de este mundo. Cuando organizamos una misa por un ser querido fallecido, no estamos simplemente cumpliendo con un deber, sino que realmente estamos participando de su camino espiritual hacia la gloria celestial. Y para comprender plenamente el poder de esa intercesión, es necesario ir más allá de la superficie y percibir lo que realmente ocurre durante la celebración de la misa. Muchos la ven solo como una práctica religiosa rutinaria, algo que se hace por costumbre u obligación. Sin embargo, el Padre Pío comprendía la misa como un evento cósmico, una realidad mística que trasciende el tiempo y el espacio, siendo el momento más poderoso accesible a la humanidad. Según la enseñanza del Padre Pío, la misa no es una simple conmemoración ni un ritual simbólico. Al contrario, es la actualización mística del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué significa esto? Que durante cada misa, el tiempo se suspende. El evento que ocurrió en el Calvario, la crucifixión de Cristo, se hace presente nuevamente, pero no como una repetición. Es actualizado, revivido con toda su eficacia y poder. El Padre Pío lo experimentaba de una forma tan profunda que, con frecuencia, entraba en éxtasis, especialmente durante los momentos cruciales de la consagración. Quienes estaban a su alrededor decían que su rostro reflejaba un sufrimiento inmenso, pero también una alegría trascendental, como si estuviera presenciando algo más allá de este mundo. Él veía el misterio divino desplegarse ante sus ojos, y su conexión con el cielo era tan intensa que la experiencia de la misa para él trascendía el simple acto de orar. No solo ofrecía la misa por sus propios fieles, sino que sentía el peso de la intercesión por cada alma que estaba en ese proceso de purificación y ascenso espiritual. A través de esa visión mística, el Padre Pío ayudaba a acercar esas almas a la paz eterna, un proceso que él vivía como una misión personal. Más adelante, el Padre Pío explicó que durante la misa él presenciaba algo aún más profundo. Veía el verdadero sacrificio de Cristo presentarse de una forma única, de un modo nuevo, con todo su poder redentor enfocado en las intenciones específicas ofrecidas, especialmente por las almas de los difuntos. Comprendía que, al ofrecer una misa por una persona fallecida, estábamos, en realidad, aplicando los méritos infinitos de Jesús directamente al alma de ese ser, brindándole la posibilidad de sanación y salvación espiritual. Es como si alguien con riqueza infinita, en un acto de inmensa misericordia, pagara la deuda de alguien que no posee nada, sin ninguna condición ni límite.
Nuestras oraciones personales, por más sinceras y profundas que sean, aún están limitadas por nuestra naturaleza finita. Pero la misa es distinta. La misa es como un océano de gracia divina, infinito e ilimitado, en su capacidad de alcanzar almas y transformar realidades espirituales. Por eso, el Padre Pío enfatizaba tanto la importancia de celebrar la misa mientras nuestros seres queridos aún están entre nosotros. Él decía, no esperen a que se vayan para ofrecer misas por ellos. Háganlo ahora, mientras están vivos, y continúen después de su partida. Con esta sabiduría, el santo comprendía que el proceso de purificación que muchas almas atraviesan tras la muerte podía ser profundamente aliviado, e incluso evitado, gracias a las gracias derramadas por las misas celebradas con amor mientras aún se está con vida. La eficacia de una misa ofrecida con verdadera devoción era, para el Padre Pío, incomparable. Él solía emplear una imagen especialmente conmovedora para explicar este efecto. Decía que una misa por una alma en el purgatorio era como abrir una ventana en una habitación asfixiante. La persona fallecida, aprisionada por los límites y dolores de ese estado de purificación, experimenta un alivio inmediato, como si una brisa fresca y vivificante envolviera todo su ser, calmando su sufrimiento y ofreciéndole consuelo. Padre Pío explicaba que algunas almas necesitaban muchas misas debido al peso de sus ataduras terrenales, mientras que otras, más desprendidas, podían alcanzar la libertad con solo unas pocas misas sinceramente ofrecidas. Pero fue más allá. El Padre Pío reveló un misterio espiritual que pocos logran comprender en toda su profundidad. Durante la misa, la separación entre el cielo, el purgatorio y la tierra se desvanece por un instante. En ese espacio sagrado, en torno al altar, se reúnen los ángeles, los santos y también las almas del purgatorio. El sacrificio de Cristo, que se actualiza de forma mística en cada Eucaristía, abre un canal directo por donde fluye la gracia divina, tocando tanto a los vivos como a los difuntos. Ese momento es más que una ceremonia. Es un portal de intercesión donde la misericordia de Dios actúa con fuerza concreta y transformadora. En este espacio atemporal, la comunión de los santos se vuelve aún más visible y activa. El cielo, la tierra y el purgatorio se entrelazan de una forma única, haciendo de la misa no solo una oración, sino un poderoso acto de unificación espiritual. Las almas del purgatorio, que muchas veces no tienen acceso a esa misericordia divina por otros medios, son tocadas directamente por la gracia que desborda del altar, recibiendo alivio, consuelo e incluso liberación de sus sufrimientos. Esto ayuda a entender por qué, en ciertos momentos, el Padre Pío sonreía de manera inesperada durante la misa. Él, más que nadie, sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo en ese momento sagrado. Más tarde, explicó que, durante esas celebraciones, era testigo de la liberación final de un alma, su ascensión al cielo. En una conversación con un sacerdote colega, dijo con una humildad cautivadora, «Si pudieras ver lo que yo veo, nunca querrías alejarte del altar. El cielo y la tierra se unen aquí en una danza de misericordia que te cegaría con su belleza». Esa sonrisa, muchas veces vista por quienes estaban cerca del Padre Pío, no era solo un reflejo de alegría, sino una expresión del profundo reconocimiento de la acción divina que él era capaz de presenciar. No solo veía a las almas siendo liberadas, sino que sentía la presencia de algo mucho mayor, una unión mística entre los mundos, un momento de puro amor y misericordia, donde el cielo tocaba la tierra de una forma tan intensa que superaba la propia comprensión humana. Aunque el principal beneficiario de cada misa celebrada por un difunto sea, sin duda, el alma que está en su viaje de regreso al hogar celestial, el Padre Pío reveló un misterio que pocos comprenden completamente. Explicó que aquellos que organizan y participan en estas liturgias también reciben torrentes de gracias celestiales. Estas bendiciones no son solo para los difuntos, sino también para los vivos,
creando un círculo de intercesión mutua que trasciende la barrera del tiempo. Cuando ofreces una misa por alguien que ya partió, tu mano extendida a favor de ese ser querido no es un gesto unilateral. El Padre Pío enseñaba que, misteriosamente, esta oferta de amor y sacrificio se transforma en un acto de reciprocidad divina, donde, al otro lado del velo de la muerte, las almas liberadas también se convierten en intercesoras poderosas para ti. De acuerdo con las visiones extraordinarias que el santo tuvo, las almas que son liberadas a través de estas ofrendas eucarísticas se convierten en campeonas a tu lado ante el trono celestial. Una vez que estas almas entran en el paraíso, nunca olvidan, ni por un momento eterno, las manos que las ayudaron a romper sus cadenas. Se convierten en guardianes vigilantes, perpetuamente a tu lado derecho, susurrando tu nombre ante Dios, especialmente en los momentos más oscuros de tu vida. No solo agradecen, sino que interceden por ti con un amor y devoción eternos, siendo un faro de luz y protección en las horas de necesidad. Esta unión espiritual crea un pacto sobrenatural, más fuerte que cualquier amistad terrenal. Un vínculo de protección mutua, forjado en el fuego de la misericordia y sellado con la sangre del Cordero. Permítame compartir con usted una historia que seguramente hará que su corazón tiemble de admiración. Louisa, una hija devota, organizaba mensualmente sacrificios sagrados en favor de su padre, quien había cruzado el umbral del cielo años antes. Sentía en su corazón que, a través de estas misas, él encontraría alivio y paz en la luz divina. Pero entonces, algo impensable sucedió en su vida. Un colapso financiero devastador que amenazó con destruir todo lo que ella y su familia habían construido: la casa, la educación de sus hijos, todo. En la noche más oscura de su vida, cuando la desesperación la consumía, Louisa se arrodilló al lado de su cama, y entre lágrimas, susurró una oración simple, pero llena de fe: Padre, si puedes verme desde donde estás ahora, si estás en la luz de Dios, por favor, necesitamos ayuda. Era un clamor del corazón, una súplica directa a aquel que, incluso después de la muerte, ella creía que aún la amaba y velaba por ella. A la mañana siguiente, algo extraordinario sucedió. Mientras la luz dorada del sol entraba por la ventana de la cocina, el teléfono de Louisa sonó. Al otro lado de la línea, una voz desconocida, de un hombre que ella nunca había oído antes. Él era un antiguo socio de su padre, de décadas atrás, y reveló algo increíble. Tenía una deuda significativa con el padre de Louisa, que nunca fue pagada. Y, durante 3 noches consecutivas, había soñado con su padre, siempre señalando hacia la dirección de Louisa. Nunca tuve sueños tan vívidos, dijo el hombre con la voz temblorosa. Me sentí obligado a encontrarla. Le ofreció un puesto en su empresa, no solo ayudando a su familia a salir de la crisis inmediata, sino también conduciéndolos a una prosperidad que nunca habían conocido antes. Meses después, Louisa se arrodilló en el confesionario del Padre Pío, compartiendo esta experiencia que parecía un milagro. El santo estigmatizado no solo sonrió, sino que las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Dijo: tu fidelidad salvó 2 almas. Tu padre, a través de las misas que ofreciste, vio la encrucijada en la que te encontrabas. Si hubieras abandonado la esperanza, si hubieras recurrido a medios deshonestos en tu desesperación, tu alma habría sufrido mucho. Las misas que ofreciste no solo liberaron a tu padre, sino que forjaron una cadena de gracia que lo arrancó de un abismo que no podías ver. Esta historia de fe y providencia no es una mera coincidencia. Revela el poder místico de las misas y la profunda conexión que se establece entre los vivos y los difuntos. No solo el alma del difunto es tocada, sino que aquellos que aún estamos entre nosotros también somos guiados por la mano amorosa de Dios. Lo que comienza como una simple oración y una misa ofrecida con amor, se transforma en una fuerza transformadora que atraviesa el tiempo y el espacio, salvando, sanando y restaurando.
Además de eso, el Padre Pío también reveló que la misa tiene un poder notable para sanar relaciones rotas por la muerte, aquellas que, a primera vista, parecen irremediablemente perdidas. Muchas personas cargan con el peso de relaciones quebradas, de palabras no dichas y heridas no sanadas. Sin embargo, a través de la Santa Misa, esas separaciones pueden suavizarse e incluso ser restauradas. Es como si el velo entre el cielo y la tierra se volviera más delgado, permitiendo que la misericordia divina cure lo que parecía irrecuperable. El peso de conflictos no resueltos, de perdón no expresado o de heridas no curadas, especialmente con aquellos que ya partieron, es algo que muchos cargan a lo largo de sus vidas. El Padre Pío enseñó que la misa tiene el poder de sanar incluso lo que la muerte separó. Un ejemplo de esto es la historia de Carlos, quien, debido a una amarga disputa familiar, estuvo alejado de su hermano durante años. Antes de que pudieran reconciliarse, su hermano murió repentinamente, dejando a Carlos atormentado por el arrepentimiento y la culpa. Determinado a encontrar paz, Carlos comenzó a ofrecer misas por el alma de su hermano. Después de la tercera misa, tuvo un sueño vívido en el que su hermano lo abrazaba, diciendo: «No hay nada que perdonar, estamos unidos en Cristo». Al compartir esta experiencia con el Padre Pío, el santo sonrió y con su sabiduría mística, dijo: «La misa construye puentes que ni la muerte puede destruir». Este poder de sanación va más allá de la reconciliación de almas separadas por la muerte. Otro gran regalo que fluye de esta práctica sagrada es la paz que inunda el corazón de quien se dedica a ella. Cuando cumples tu más profunda responsabilidad espiritual hacia aquellos cuyos rostros extrañas, el dolor sutil de la añoranza se transforma en algo profundamente sanador. Pon tu mano sobre tu corazón por un momento. ¿Puedes sentir ese dolor silencioso que persiste después de la partida de un ser querido? Esa preocupación susurrada, ¿hice lo suficiente? ¿Todavía puedo alcanzarlos de alguna manera? El hombre con las manos heridas aseguró a aquellos que se arrodillaron ante el que esta ofrenda eucarística representa el máximo absoluto de la expresión del amor que trasciende el abismo de la muerte. Nada más poderoso existe en el cielo o en la tierra que esto, decía él, sus ojos reflejando la convicción celestial. Esto sucede porque la misa no es solo tu amor alcanzando a aquellos que se han ido. Es el propio amor de Cristo, extendiéndose a través de ti, usando tu intención como recipiente para transmitir esta gracia divina. Lo que ocurre en el altar es una unión mística que trasciende los límites del tiempo y del espacio, trayendo consuelo, perdón y paz a los corazones afligidos, tanto de los vivos como de los muertos. Este humilde fraile de Pietrelcina enseñó que organizar ofrendas sagradas para aquellos que cruzaron el umbral de la eternidad también nos mantiene atentos a nuestro propio viaje final. Cuando intercedes por las almas más allá del velo, él susurró una vez a una hija espiritual: comienzas a vivir con el paraíso constantemente en tu visión. Esta perspectiva celestial transforma gradualmente tus prioridades, como la luz del sol derritiendo lentamente la escarcha, ayudándote a liberar el control sobre obsesiones temporales y redirigiendo suavemente la mirada de tu corazón hacia lo que realmente importará cuando estés en el umbral entre los mundos. Ahora que entendemos el poder extraordinario de la misa por las almas que han partido, exploraremos cómo ofrecer este don espiritual de manera más eficaz. El Padre Pío, con sus profundos conocimientos místicos, proporcionó orientaciones específicas sobre cómo maximizar el beneficio de las misas ofrecidas por los difuntos. Primero, para organizar una misa para un alma que ha partido, basta con ponerse en contacto con su parroquia local, proporcionar el nombre de la persona fallecida al sacerdote y especificar su intención de que la misa se ofrezca por el descanso de su alma. Aunque normalmente hay un estipendio de oferta para el sustento de la iglesia y del sacerdote, la eficacia de la misa no depende de la cantidad dada. El Padre Pío enfatizó que es el amor y la intención detrás de la ofrenda lo que más importa.
El santo recomendó encarecidamente estar físicamente presente en la misa. Explicó que su presencia durante la celebración multiplica el efecto de la misa. Sus oraciones personales, atención y devoción crean una conexión espiritual más fuerte, aumentando el flujo de gracia hacia el alma que ha partido. Sin embargo, si no puede asistir personalmente, el Padre Pío aseguró que la misa sigue conservando su poder objetivo y usted puede participar espiritualmente, uniéndose a través de la oración intencional en ese momento. Durante la misa, hay momentos clave para una intención enfocada, especialmente en la presentación de los dones y en la ofrenda. El Padre Pío sugirió visualizar a su ser querido siendo colocado espiritualmente sobre el altar junto con el pan y el vino, ofreciendo su alma a Dios con la misma devoción y reverencia con la que se ofrece la propia vida. En el patrón y dentro del cáliz, esto los une simbólicamente con el sacrificio de Cristo durante la consagración. El santo recomendó una oración específica: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amado Hijo, en expiación por los pecados en nombre del difunto y para su pronto descanso en su gloria. Si está en estado de gracia, recibir la comunión por la intención del difunto crea una poderosa conexión espiritual, pues es Cristo dentro de usted intercediendo por ellos. Padre Pío también recomendó hacer una buena confesión antes de asistir a una misa en intención de un ser querido fallecido, para que su ofrenda fuera lo más pura posible. En cuanto a la frecuencia, el santo solía sugerir una novena de 9 misas consecutivas después de la muerte de alguien. También sugería misas en fechas significativas, como aniversarios de fallecimiento y otros días que tuvieran un significado especial en su relación con el difunto. Cuando se le preguntaba cuántas misas alguien debía ofrecer, Padre Pío respondía: ¿cuántas veces dicté su amor? Sin embargo, enfatizó que la calidad es más importante que la cantidad. Una misa asistida con profunda fe y amor vale más que muchas ofrecidas de manera rutinaria. Existen ciertos obstáculos que pueden reducir la eficacia de una misa, como alimentar resentimientos hacia el difunto, desesperación por su salvación, falta de fe en el poder de las misas o una mera participación mecánica. Padre Pío advirtió: cada misa es un milagro cósmico. No la vivas en piloto automático. Participa con admiración renovada cada vez. Para aquellos que no podían pagar muchas ofrendas de misa, ofreció este consuelo: Dios ve tu corazón. Una misa ofrecida con gran amor y sacrificio de tu parte puede lograr más que muchas ofrecidas con abundancia, pero con menos devoción. Sugería complementar tus ofrendas de misa con oraciones personales, pequeños sacrificios y obras de misericordia hechas en nombre de tu ser querido fallecido. Una de las preguntas más frecuentes que recibió Padre Pío fue: ¿cómo puedo saber si las misas que estoy ofreciendo están ayudando a mi ser querido? Con su característico tono, percepción mística y sabiduría práctica, el santo identificó varios signos comunes que indican que un alma está recibiendo beneficios de las misas ofrecidas por ella. El signo más común, según el santo estigmatizado, es una ola inesperada de paz que invade el alma cuando surgen pensamientos sobre su ser querido. Imaginen esto: Elena había sido atormentada por noches de ansiedad después del fallecimiento de su madre. La relación entre ellas había sido un tapiz de amor entrelazado con malentendidos, pero después de organizar 7 liturgias sagradas, algo extraordinario ocurrió. Mientras preparaba la querida receta de su madre, una noche, el aroma familiar de las especias subiendo a su alrededor, Elena de repente sintió como si brazos invisibles la hubieran abrazado por detrás. La cocina pareció llenarse de un calor suave, y las lágrimas comenzaron a brotar. No eran las lágrimas amargas de arrepentimiento a las que ella estaba acostumbrada, sino lágrimas purificadoras de reconciliación. Sin una palabra dicha, sin explicación lógica,
Supo con profunda certeza que el abismo entre ella y su madre había sido traspuesto a través de la expansión de la eternidad. Los sueños a menudo sirven como otro canal de comunicación. Padre Pío explicó que, aunque no todos los sueños tienen un significado espiritual, aquellos que vienen con una claridad inusual y dejan una impresión duradera pueden, de hecho, ser significativos. Marco soñó con su padre, vestido de blanco, de pie en un campo de trigo dorado, después de una misa en su aniversario de muerte. En el sueño, su padre simplemente dijo: «La cosecha está buena aquí». Con una sonrisa serena, cuando Marco consultó a Padre Pío sobre esto, el santo confirmó: «Tu padre te está mostrando dónde está ahora». Coincidencias inexplicables que recuerdan a la persona fallecida, especialmente en conexión con una misa, también pueden ser significativas. Carmon, después de ofrecer una misa por su hermana, se asustó cuando un colibrí, el pájaro favorito de su hermana, se posó directamente frente a su rostro, en medio de la ciudad, lejos de donde normalmente se ven esos pájaros. Padre Pío explicaría que las almas a veces hacen saber su presencia a través de experiencias sensoriales, particularmente aromas, calor o incluso suaves toques, que nos recuerdan su presencia y gratitud. Tal vez el signo más confiable sea una transformación en su proceso de duelo. Patricia, que había perdido a su hijo adolescente, se dio cuenta de que, después de un año de misas mensuales, podía hablar de él sin derrumbarse en lágrimas. Sus recuerdos se convirtieron en fuentes de consuelo en lugar de dolor. El peso abrumador de la pérdida gradualmente se transformó en una conciencia pacífica de una conexión espiritual continua. Cuando compartió esto con Padre Pío, él explicó: «Así es como Dios cura el dolor, no quitando nuestro amor por aquellos que nos precedieron, sino transformándolo en una comunión espiritual llena de esperanza». Padre Pío, con su profunda sabiduría espiritual, siempre advirtió sobre el riesgo de buscar de manera obsesiva señales del más allá como forma de confirmación de la eficacia de nuestras oraciones. Él, que comprendía las realidades espirituales con una sensibilidad única, explicaba que no todas las almas se manifiestan con la misma intensidad. Algunas permanecen en silencio, incluso después de haber dejado este mundo. Y con su forma delicada, pero firme, solía decir con una ligereza casi humorística: «El hecho de que no veamos respuestas visibles no significa que nuestras oraciones, especialmente la Santa Misa, sean en vano. El misterio del sacrificio de Cristo actúa con poder absoluto, incluso cuando nuestros sentidos no captan ningún signo. La eficacia de la misa no depende de lo que sentimos o percibimos, sino de lo que, de manera invisible y poderosa, ocurre a través de ella». En la visión de Padre Pío, el aspecto más esencial para quienes desean interceder por los fallecidos es cultivar una confianza genuina, una entrega total a la misericordia de Dios y al poder infinito del sacrificio redentor de Jesús. Cuando ofrecemos la misa con el corazón lleno de fe, abrimos un verdadero canal de luz y gracia que atraviesa el tiempo y la eternidad, alcanzando a aquellos a quienes amamos, incluso si ya se han ido. La belleza de la misa está justamente allí, es eficaz por sí misma. Y aun cuando no recibimos ningún tipo de respuesta directa, ningún sueño, ningún signo claro, podemos tener la más firme certeza de que cada misa celebrada con amor nunca será perdida, nunca será vacía. Siempre producirá frutos espirituales, porque está unida al propio sacrificio del Cordero de Dios. Al acercarnos al cierre de estas reflexiones inspiradoras sobre las enseñanzas de Padre Pío respecto al poder transformador de la Santa Misa, somos invitados a recibir estas verdades con reverencia dentro de nuestros corazones. Lo que él compartió, no como teoría, sino a partir de experiencias místicas auténticas, reafirma lo que la Iglesia siempre ha sostenido a lo largo de los siglos. Nuestra conexión con aquellos que amamos y que ya han dejado esta vida no se rompe con la muerte. Solo se transforma. A través de la fuerza de la Eucaristía, tenemos acceso a un don inmenso, la gracia de seguir amando,
ayudando y uniéndonos espiritualmente a ellos. La misa se convierte, entonces, en un puente que atraviesa el misterio de la muerte y nos permite tocar lo invisible con la fe. Seguir demostrando cuidado por aquellos que amamos, incluso después de que ya se han ido, es un gesto que trasciende el tiempo y el espacio. Es como si el propio Dios, en su compasión sin límites, hubiera construido un puente de amor que cruza el abismo de la muerte, permitiendo que nuestro afecto siga alcanzándolos de manera real y eficaz. Este puente no está hecho de palabras vacías o recuerdos lejanos, sino de la intercesión más poderosa que podemos ofrecer, la Santa Misa. No solo sirve para recordar a los que se han ido, sino para convertirnos en participantes activos en el recorrido de esas almas hacia la luz eterna, como si dijéramos, sigo aquí, caminando contigo, aunque en dimensiones diferentes. Padre Pío describió esta realidad con una imagen fuerte y conmovedora. Él decía que, si realmente comprendiéramos el valor de una sola misa ofrecida por un alma que ya ha dejado este mundo, estaríamos dispuestos a enfrentar cualquier sacrificio para que fuera celebrada. Usó una metáfora poderosa. Estarías dispuesto a atravesar brasas ardientes solo para garantizar esa gracia. Pero la buena noticia es que no necesitas hacer eso. No es necesario enfrentar sufrimiento físico para interceder por quienes amamos. Lo que se pide es algo más simple, pero profundo: fe. La Santa Misa es, sin duda, el mayor regalo espiritual que se puede ofrecer a un alma que ya partió. Y tal vez, en algún lugar silencioso dentro de tu corazón, ya sabías esta verdad. Algo dentro de ti siempre intuyó que esta oferta de amor tiene un poder que va mucho más allá de lo que podemos comprender con la razón. Por eso, ahora es el momento de transformar esta inspiración en acción. Quiero invitarte, con cariño y seriedad, a dar un paso concreto en esta dirección. Piensa en alguien querido que ya dejó esta vida. Puede haber sido hace pocos días o hace muchos años. Independientemente del tiempo, el amor que sientes por esa persona aún puede generar frutos eternos. Toma la decisión de ofrecer una misa específicamente por esa alma. Si es posible, participa en esa celebración con atención y presencia interior. Ve con el corazón lleno de intención, tal como enseñaba Padre Pío, quien decía que la eficacia espiritual se intensifica cuando nuestra oración se hace con total entrega. Esta actitud, por más simple que parezca, puede convertirse en un acto de amor eterno, una manera concreta de tocar el cielo con tu fe y transformar la eternidad de alguien con tu gesto de misericordia. Una sola misa, cuando se ofrece con sinceridad y movida por un amor verdadero, puede causar un impacto inmenso en la realidad espiritual de un alma que ya partió. Ese es el misterio que Padre Pío revelaba con tanta claridad. El poder de la Eucaristía trasciende las barreras del tiempo, del espacio e incluso de la muerte. Si lo que has escuchado hasta aquí tocó tu corazón y despertó dentro de ti una chispa de esperanza, deja que eso florezca en un gesto concreto. Escribe en los comentarios la frase: luz eterna brille sobre ellos. Puede parecer un acto simple, casi simbólico, pero no subestimes el poder que hay detrás de un corazón que cree. Cuando escribes con intención, estás ofreciendo una oración silenciosa que se une a un clamor colectivo, y esa corriente de fe es capaz de alcanzar lo invisible. Este mensaje tiene el potencial de tocar vidas en silencio, de encontrar corazones que hoy caminan en medio de la oscuridad de la saudade, cargando un dolor que no siempre saben cómo expresar. Hay muchas personas viviendo con el alma apretada, deseando hacer algo por quien ya se fue, pero sin saber por dónde empezar. Cuando compartes esta verdad, te conviertes en instrumento de consuelo y canal de la gracia. Ayudas a transformar sufrimiento en esperanza, desesperación en fe, distancia en comunión espiritual. Recuerda, cada nueva persona que se encuentra con estas verdades sagradas y decide vivirlas se transforma en portadora de la luz divina. Esa luz no solo ilumina el propio camino,
sino que también llega a aquellos que están en el silencio de la purificación, esperando un gesto de amor, una oración, una señal de alguien que aún los lleva en el corazón, incluso separados por ese velo invisible que divide el tiempo y la eternidad. Antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de esta corriente de fe que crece día a día. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ninguna de nuestras reflexiones y mensajes que alimentan el alma. Al unirte a esta comunidad, contribuyes a la formación de una verdadera red de luz. Juntos, estamos construyendo algo que va mucho más allá de la pantalla. Un puente de oración que alcanza los cielos y resuena en el corazón de aquellos que ya partieron. Cada persona que se une a esta misión fortalece un movimiento de bien que trasciende el aquí y ahora, tocando realidades que los ojos no ven, pero que el corazón siente. Para finalizar, te dejo no solo una invitación, sino un consuelo profundo directamente de las palabras del propio Padre Pío. Nos decía con simplicidad y fe: recen, tengan esperanza y dejen de lado la preocupación. Preocuparse no sirve de nada. Dios es misericordioso y escucha sus oraciones. Esta frase, por sí sola, es un abrazo espiritual para aquellos que llevan la saudade en su pecho. Que estas palabras penetren en tu corazón como un bálsamo, trayendo confianza, serenidad y la certeza de que sus oraciones no son en vano. Que tus seres queridos sientan, al otro lado de la vida, el calor de tu devoción y la ternura de tu fe. Y que experimentes, aquí y ahora, la paz profunda que nace cuando sabemos que estamos haciendo lo más poderoso y amoroso por aquellos que amamos: acompañarlos con oración hasta la eternidad. Gracias por acompañarme en este viaje de fe y reflexión. Que la bendición de Dios esté contigo y con todas las almas queridas que ahora viven en la plenitud de la vida eterna. Nos reencontraremos pronto. Que la luz divina siga guiando tus pasos.